Hola amigos, bienvenidos. Estamos en el programa Salud Integrativa. Este es un programa realizado en el canal YouTube en Hogar TV Channel y con el patrocinio del Centro Médico Vital Medic. Yo soy la doctora María Fernanda Herrera, soy médico especialista en medicinas alternativas. Hoy vamos a hablar de una enfermedad bastante frecuente, es la osteoporosis. Entonces la osteoporosis es una enfermedad sistémica del sistema óseo muscular, del sistema esquelético, que se caracteriza por una disminución de la masa ósea y una alteración de la arquitectura del hueso. Es importante tener claro que los huesos o el hueso no es una materia sólida y rígida, no es como una tabla, por ejemplo. El hueso es un tejido de células que constantemente está cambiando, que necesita nutrientes para crecer, que se desgasta, que se debe producir un intercambio de sus células, renovándolo a diario. En la osteoporosis, ¿qué es lo que sucede? Se pierde este equilibrio del desgaste o de la transformación del hueso y de la generación nueva de hueso o la creación de hueso. Este equilibrio se pierde particularmente en las mujeres por la alteración hormonal, es decir, la osteoporosis está directamente asociada con un trastorno hormonal. Entonces las mujeres al entrar en menopausia o que hayan tenido algún tipo de trastorno hormonal antes, por ejemplo, mujeres que han presentado problemas de tiroides que no se han manejado adecuadamente, van a llegar a esta pérdida del equilibrio de la destrucción y de la creación de hueso. Al perderse el equilibrio, lo que ocurre es que el hueso se está desgastando más rápido de lo que se está formando, lo que lleva a que los huesos comiencen a debilitarse, comience a perderse su estructura ósea como tal, su fuerza, y va a llevar a tener riesgos como de la fractura. La osteoporosis es una enfermedad silenciosa, se dice que realmente no hay síntomas, no hay nada que pueda llegar a determinar que el paciente está empezando a sufrir de una osteoporosis. Y lamentablemente el diagnóstico lo hacemos hasta cuando la paciente ya ha sufrido una fractura. En este momento de tener una fractura por una caída simple, por una mala fuerza, que uno diría por qué se fracturó, es cuando nos damos cuenta que hay una debilidad en el hueso debido a la osteoporosis. Entonces, en este caso, cuando llegamos a una fractura, ya la enfermedad ha avanzado bastante. Otra de las formas de hacer diagnóstico, quizás que sería más bien como para prevenir esta enfermedad, es hacer una densitometría ósea. Por eso se sugiere que las mujeres que ya estén en menopausia se deban realizar este tipo de exámenes, como la densitometría, por lo menos una vez al año. Con eso podemos empezar a determinar cómo están y en qué estado están sus huesos o si ya está empezando un deterioro y un desgaste como la osteoporosis. En los hombres también se presenta la osteoporosis, pero la frecuencia realmente no es muy alta, es más frecuente en las mujeres debido pues a este trastorno hormonal que se da. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces el hueso se desgasta, llega a una fractura. ¿Cuáles son las fracturas más frecuentes? Hay fracturas en la columna vertebral, los huesos de las vértebras empiezan a desgastarse, a veces se dan fracturas silenciosas y el paciente lo único que siente o refiere es un dolor en la espalda, un dolor lumbar de mucho tiempo y el dolor está constante y a veces lo manejan simplemente como espasmos musculares sin hacer una radiografía. Por eso no se dan cuenta o no se detectan a tiempo ese tipo de fracturas a nivel de la columna vertebral. Ya las otras fracturas, que serían fracturas más serias, que son como la de la cadera, que es la más frecuente. Entonces, al darse ese diagnóstico, pues se empieza a manejar como tal la osteoporosis. Otra de las cosas que lleva, recuerden que nosotros tenemos que alcanzar una masa ósea a cierta edad. En la edad de la adolescencia y la juventud temprana tenemos que alcanzar una masa ósea adecuada, hay unos niveles que se miden, entonces yo tengo que tener ese nivel de masa ósea a cierta edad. Cuando se llega a esta edad y no tenemos esa masa ósea, se dice que esos pacientes más frecuentemente van a sufrir de osteoporosis. ¿Y a qué se debe que no se alcance? Pues a la mala nutrición que se ha tenido en la infancia. Entonces esta mala nutrición durante la infancia, nuestra edad de jóvenes o ya adultos, es lo que lleva a que el hueso no tenga los suficientes recursos, no tenga los suficientes nutrientes para estar generándose nuevo hueso, para estar destruyéndose de una manera adecuada y para regenerarse nuevamente. Dentro de la alimentación hay muchos alimentos que se están asociados directamente con la osteoporosis, entonces hay que comenzar a disminuir la sal. ¿Por qué la sal? Porque se empieza a competir con el sodio y el calcio. Entonces a veces lo que hace el riñón, que es el encargado del equilibrio de los minerales, es retener más sodio y eliminar el calcio. Por eso es importante disminuirle a la sal.
También se ha visto que los pacientes que consumen altos contenidos de cafeína, café o sustancias con cafeína, tienen una mayor tendencia a sufrir de osteoporosis. ¿Por qué? Por la misma, porque el cuerpo empieza a competir la cafeína con el calcio, entonces se elimina más fácil el calcio que la cafeína. Entonces se ha visto que los pacientes que consumen más de 3 tazas de café al día tienen un riesgo 8 veces mayor de sufrir de osteoporosis, entonces hay que comenzar a bajarle al café también. Las gaseosas y todas las sustancias que tengan fosforados. Las gaseosas que tienen ese tipo de sustancias como los fosforados, el fósforo compite con el calcio, se saca el calcio que está dentro de los huesos, se elimina y se queda con el fósforo. Y la cantidad de fósforo que nosotros necesitamos es mínima. Entonces esto lleva también a que se elimine más calcio de los huesos. Entonces dentro de la alimentación es importante tener en cuenta esto, disminuir el azúcar, disminuir la sal, disminuir las gaseosas obviamente por el fósforo y disminuir la cafeína, que es con lo que más hemos visto la relación o la asociación. Aumentar el consumo de minerales, porque no solo hablamos del calcio, el calcio en efecto hace parte del 80% del hueso, pero para que el calcio se quede en los huesos o se fije en los huesos necesita estar acompañado del resto de los minerales, del resto de los oligoelementos. Hablamos del zinc, del magnesio, del manganeso. Entonces los suplementos que hoy en día se consiguen debemos tener en cuenta que siempre tengan calcio, manganeso, que es sumamente importante para que el calcio se fije en los huesos, y la vitamina D, que también nos va a ayudar a todo este proceso. Entonces el calcio como suplemento debemos comenzar a tomarlo desde temprana edad. Hablamos más o menos que las mujeres después de los 35 años, en las cuales ya hay una alteración de la producción de las hormonas, deben comenzar a consumir calcio, pero calcio acompañado de manganeso y calcio acompañado de vitamina D. A veces los pacientes muchas veces refieren que el calcio como tal les produce estreñimiento, pero en el mercado hoy conseguimos muchísimos productos, por ejemplo el calcio de coral, que el calcio de coral pues es extraído del coral, no tiene estos efectos adversos del estreñimiento, no producen tantas molestias digestivas. Entonces el calcio se ha visto que tiene un mayor calcio de coral, va a ayudar muchísimo a mejorar todo lo que tiene que ver con los huesos, con la osteoporosis. Estos obviamente vienen acompañados de manganeso, vienen acompañados del otro tipo de oligoelementos que son indispensables para los huesos y de vitamina D. La vitamina D pues se puede tomar acompañada, se puede tomar sola, y recuerden que una de las formas, el cuerpo produce la vitamina D, pero necesita también de la exposición al sol para que se haga todo este proceso. Entonces los pacientes deben comenzar a tener más exposición al sol. A veces vivimos pues siempre encerrados con muchísima ropa, entonces tratar de mirar los momentos en los cuales podemos tener algo de sol para ayudar a todo este proceso de la vitamina D, que a su vez va a ayudar al proceso de la fijación del calcio en los huesos. Otro de los nutrientes o de los componentes que hoy en día hay que ayudan muchísimo son las sales de Schüller. Ya he hablado bastantes de ellas. Las sales de Schüller, hablamos de que son 12 sales de Schüller. Cada una de estas tiene una función específica en nuestro cuerpo, en todo el cuerpo, porque las sales de Schüller ayudan tanto para la parte digestiva, la parte hormonal, la parte del proceso de las glándulas, de circulación, de producción de células. Pero las sales de Schüller todas tienen una mayor acción sobre los huesos, sobre el sistema osteomuscular. Entonces hay sales como la calcárea fluórica, la calcárea carbónica, la magnesia fosfórica. Todo ese tipo de sales van a comenzar a ayudar a que el hueso como tal se fortalezca, a que haya una mayor formación de hueso y una menor destrucción del hueso. Ayuda al equilibrio hormonal. Por eso es importante en las mujeres comenzar a utilizar o a regular toda su parte hormonal. Antes utilizaban los estrógenos, la terapia estrogénica, pero con el tiempo, con los años, se vio que la terapia estrogénica también estaba asociada a una mayor posibilidad de tener cáncer de glándula mamaria o cáncer de ovario. Entonces, por eso los estrógenos hoy en día no se utilizan mucho en las mujeres con osteoporosis. Pero sí hay una hormona muy importante que es la progesterona. La progesterona se produce igual en los ovarios, se produce en las mujeres para que puedan quedar en embarazo o las que quieren quedar en embarazo, pero la progesterona se ha visto que tiene una acción fundamental en la producción de hueso. Hay como tal ya progesterona, pero es importante saber en qué momento se utiliza
y sería bueno en este caso que sea el ginecólogo el que recomiende la progesterona convencional. Pero en la medicina homeopática hay progesterona homeopatizada y se ha visto que tiene muchísimo efecto en la producción de calcio y en volver al equilibrio de la formación y la destrucción del hueso, porque como les dije anteriormente, el problema está en ese desequilibrio entre la formación y la destrucción del hueso que se da por una alteración de las hormonas. Con la progesterona se ha visto que se logra nuevamente recuperar este equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que se va a formar hueso, pero que ya no se va a destruir de una forma tan acelerada como se estaba haciendo antes. Entonces la progesterona es una hormona que se consigue, pero también se consigue homeopatizada. A los médicos que manejamos todo lo que tiene que ver con la homeopatía, utilizamos mucho la progesterona en combinación con las sales de Schüller, que nos va a ayudar a comenzar a regular todo lo que tiene que ver con la formación de hueso. Otra de las cosas supremamente importantes para el manejo de la osteoporosis es el ejercicio. El ejercicio ayuda justamente a fortalecer los huesos, a que el calcio se fije dentro del hueso. Cada vez que se hace actividad física, el ejercicio va a comenzar a producir ciertas hormonas, a regular ciertas sustancias en nuestro organismo que nos van a ayudar a comenzar a mejorar la fijación del calcio en los huesos. Cuando hablamos de ejercicio, hablamos de hacer por lo menos 50 minutos 4 veces al día. Esta es la cantidad de ejercicio que se ha visto que logra como tal ayudar a este equilibrio hormonal y a esta mejoría de la osteoporosis. Hablamos de que pues lo ideal siempre es hacer ejercicio, pero si no lo hemos empezado y ya estamos en menopausia y quizás ya tenemos osteoporosis, no importa, podemos comenzar a hacer ejercicio, nunca es tarde para esto. Las mujeres que comienzan a hacer ejercicio teniendo un diagnóstico de osteoporosis, se ha visto que la mejoría cuando se hace ejercicio de esta forma, 50 minutos, 4 veces al día, un ejercicio que realmente requiera esfuerzo, ya sea trotar, pero trotar con movimiento de brazos, que requiera algo más de esfuerzo físico que solo caminar o trotar, se ha visto que logran revertir la enfermedad, revertir la osteoporosis más o menos en un 60-70%. Entonces el ejercicio es básico para todos los pacientes que tienen osteoporosis para regular y mejorar todo esto. Recuerden que si la osteoporosis avanza, si la osteoporosis continúa, vamos a terminar con fracturas, fractura de cadera, pueden hacerse cirugía, el reemplazo de la cadera, pero ya los huesos no van a tener la fortaleza para soportar un trasplante de cadera. Entonces muchas veces esas cirugías en los pacientes que tienen osteoporosis se pueden complicar. Cuando tenemos fracturas a nivel de la columna, pues ya es muy difícil hacer un tratamiento post fractura porque pues realmente aquí no es mucho lo que se puede hacer a menos que haya un aplastamiento de alguna de las vértebras. Entonces lo mejor es evitar llegar a este punto en el cual nuestros huesos comiencen a fracturarse. Entonces les recuerdo, importantísimo en los pacientes con osteoporosis la alimentación, el uso de las sales de Schüller, el uso de las vitaminas, la vitamina D, el manganeso, el calcio también va a ayudar mucho. En estos pacientes también se ha visto que el colágeno como tal tiene muchísimo efecto porque el colágeno, recuerden que es una proteína que le da la estructura o el soporte a cada una de nuestras células. Es decir, el colágeno forma un tejido, forma una red y sobre este colágeno se pone todo lo que tiene que ver con las células de hueso. Entonces es importante también el consumo adicional de colágeno para comenzar a ayudar y a mejorar todo lo que tiene que ver con el proceso de la osteoporosis. En la pantalla están apareciendo todos los datos de nosotros, está apareciendo nuestra página web, los números de teléfono. Cualquier duda que ustedes tengan pueden llamarnos. Recuerden que en la medicina alternativa hoy en día hay muchísimos tratamientos para comenzar a mejorar todo lo que tenga que ver con estos procesos en los cuales a veces si no nos cuidamos van a llevar a una enfermedad que quizás no tenga pues mayor solución, pero si nosotros comenzamos a atender a nuestro cuerpo, a atender a cada uno de nuestros síntomas, a cuidarlo para prevenir todo ese tipo de enfermedades, nuestra salud y nuestro estilo de vida pues va a ser el adecuado y el que todos queremos. Entonces amigos, les invito a que cualquier duda que tengan ustedes se pueden comunicar con nosotros y les recuerdo pues que para todas las enfermedades, osteoporosis, artrosis, artritis, es importante siempre tener una alimentación adecuada, el ejercicio y dentro de las medicinas alternativas hoy en día hay muchísimas cosas que podemos realizar. En la osteoporosis es muy importante la parte nutricional, de los suplementos nutricionales, los sueros que van con vitaminas, sueros con vitamina C, vitamina D, con todo ese tipo de vitaminas que nos van a ayudar a comenzar a regular
todo el metabolismo a nivel de los huesos. Cada paciente es independiente, cada paciente es único. Por eso es muy importante como tal que cada paciente sepa que debe tener un tratamiento exclusivo para él. En las mujeres hay que evaluar la parte hormonal, si el problema es de tiroides, si el problema es de ovarios, hay que mirar si el problema es de absorción de calcio, porque eso también a veces ocurre, no estamos absorbiendo el calcio. Entonces es importante que cada paciente sepa que es bueno asistir a una consulta, ver al médico, para que éste le pueda hacer una evaluación total de cada uno de sus síntomas, de las condiciones de su cuerpo, poder llegar al mejor diagnóstico y obviamente así decidir cuál es el mejor tratamiento y cuáles son los mejores medicamentos para ayudar en su patología. Entonces, si quieren volver a hacer este programa, lo pueden ver en YouTube, en nuestro canal Hogar TV Channel. Y cualquier duda en nuestros datos que están apareciendo, nuestra página de internet, el teléfono, con gusto les atenderemos y les ayudamos.